Capítulo 85. Torre Plateada. Pocas horas después, Sabrina acababa de llegar a casa del jardín de infantes, y como de costumbre subió sosteniendo su peluche muy cerca de su pecho, generalmente usando los ascensores reservados para la familia real que iban de arriba a abajo, poseía un sello para que no se activara. Para cualquiera que no fuera miembro de la familia real, por lo general decía el sello de acceso real, un sello que toda la familia real poseía para tener acceso a donde sea que necesiten ir. Sabrina no fue una excepción. Tenía más acceso de lo que realmente sabía, ya que, a pesar de tener solo 4 años, tenía acceso a información ultra secreta en las bóvedas, aunque nadie le había dicho eso, y no era como si pudiera leer. Tampoco, pero le habían dicho una cosa y su propia familia le había dicho muy severamente que si algo de lo que podía haber oído hablar era que no se lo mencionara a nadie, y como Sabrina era muy obediente y se enfatizaba el hecho de que la seriedad para ella, esto resultó en que Sabrina rara vez hablara sobre su familia, ya que poseía el nombre de Strasbourg y era de la rama Baskerville de la familia. Aunque Ichigo era parte de su familia, no estaban relacionados por sangre, pero él era su cuñado y los Baskerville se fusionaron con la familia Strasbourg como una rama de la familia, pero ella lo vio como una figura genuinamente fraternal debido a cómo siempre fue amable con ella y cómo la trató y cómo siempre la escuchaba y la miraba cuando ella decidía hablar o hacer gestos con el cuerpo. Además le daba una inmensa sensación de seguridad también, haciéndola sentir muy segura y seguro a su alrededor, así como Bambieta, que fue causado principalmente por Ansbach, ya que él fue quien la llevó a Silvern para empezar, lo que resultó en que ella no fuera realmente tímida con él cuando lo conoció por primera vez, ya que no sintió ningún peligro o malas intenciones de él en ese momento. ¿Por qué otra razón la habría ayudado? Cuando entró y comenzó a moverse por los pasillos del palacio, se encontró con sirvientes y guardias que hacían sus necesidades. La mayoría de los sirvientes saludaban a Sabrina de una manera cortés acorde con su título de princesa antes de continuar con sus trabajos, en su mayoría inclinándose ante ella. La mayoría de los guardias se mantuvieron firmes en su forma habitual, aunque los guardias reales que patrullaban el palacio tenían mucha más libertad para moverse, por lo que generalmente la saludaban. Tanto los sirvientes como los guardias estaban siempre listos en caso de que Sabrina los llamara para algo que necesita o una llamada. A las armas si se sentía amenazada o en peligro, aunque era poco probable que alguna vez estuviera en peligro o se sintiera amenazada en el palacio, ya que era, a pesar de algunos contratiempos, en realidad el lugar más protegido y seguro de todo el imperio. Si alguna vez se siente amenazada o en peligro, entonces lo más probable es que un sirviente haya hecho algo. Pero los sirvientes que actualmente trabajaban con la familia real habían sido revisados después de ese incidente con ese sirviente, y aunque como resultado generalmente se los vigilaba más de cerca, se sabía que eran extremadamente leales a la corona y no tenían ninguna intención en dañarlo. No es que se las arreglarían sin abrirse camino a través de unos 50.000 guardias reales de nivel de capitán. Mientras se movía por los pasillos, finalmente entró en el pasillo donde estaba la puerta de la oficina de Ichigo, y como ella era una excepción junto con el resto de la familia real, no tenía necesidad de llamar a su puerta ni dar ninguna señal de que estaba allí. Como siempre era bienvenida a la oficina de Ichigo e Ichigo nunca la rechazó a ella ni a ningún otro miembro de su familia. Sabrina ya sabía que Ichigo había regresado como le habían informado cuando llegó después de preguntar por Bambieta e Ichigo. Cuando entró notó que Ichigo estaba mirando unos papeles, antes de sellarlos y firmarlos. Sin embargo se acercó a Ichigo moviéndose hacia un lado de su silla. ¿Te divertiste en el jardín de infantes?, preguntó Ichigo mientras guardaba el papel y miraba a Sabrina. Sabrina asintió felizmente, por lo que era bastante obvio que la pasó muy bien en el jardín de infantes. Hizo señas de que quería levantarse, así que Ichigo la levantó y la dejó sentarse en su regazo derecho mientras Ichigo comenzaba a concentrarse de nuevo en los papeles. Aunque Ichigo hizo múltiples tareas, cuando Sabrina comenzó a hablar, comenzó a contarle a Ichigo cómo había sido su día. Generalmente Bambieta era la primera a la que le contaba, pero no estaba en Silvern en ese momento por razones obvias. Ichigo escuchó atentamente lo que Sabrina tenía que decir a pesar de centrarse en los documentos. Sabía muy bien los problemas que tuvo Sabrina al principio, pero parecía que las cosas iban mucho mejor en este punto. Ichigo no tenía ninguna razón para dudar de que los padres eran los responsables de los niños en el jardín de infantes, eran los que hacían que sus hijos se cansaran de ella. Era dudoso que realmente quisieran hacerle daño, pero Wandenreich tenía un sistema de monarquía absoluta, y acercarse al azar a un miembro de la realeza era inaudito en tal sistema.
Eso se debió a la clase que vino con la aristocracia, una creencia que se amplificó aún más con el restablecimiento de la aristocracia. Incluso los hijos de los aristócratas tenían problemas según los informes dados por Ichigo cuando hizo que Lil Toto investigara el asunto para que no fuera así. Solo Sabrina, pero eso no significaba que ella no entendiera la punta de la espada. Cuanto más alto eras en la aristocracia, más gente estaba cansada y temerosa de hacer el mal, y ese era el problema real, y esto se transmite rápidamente a los hijos. Otro factor en juego podría ser el arresto que se ordenó a esos dos padres y a la niña que fue llevada por los servicios de protección infantil por orden de la familia real y los cancilleres durante la apertura del jardín de infancia. Eso definitivamente serviría como una advertencia sobre muchos extremos equivocados, ya que no muchos sabían realmente lo que sucedió, y la información tampoco fue revelada al público, ya que se mantuvo en secreto por respeto a la niña que había sido abusada sexualmente por sus propios padres. Pero Ichigo estaba agradecido por una persona, y ese era este chico Sebastián que se había hecho amigo de Sabrina y Alice, y era un plebeyo, lo que decía mucho, ya que servía como una señal para los demás de que podían acercarse a Sabrina y Alice. Y que no era impropio o peligroso hacerlo. Todo era demasiado evidente en términos de las dificultades que tenían los aristócratas y la realeza. La gente tenía demasiado miedo de hacer algo malo a su alrededor que los ponía extremadamente nerviosos hasta el punto de asustarse y cansarse de ellos, lo que en sí mismo era una triste verdad. Especialmente porque Wandenreich utilizó un sistema en el que tanto las clases altas como las clases bajas podían casarse esencialmente sin juicio, ya que Wandenreich abolió los matrimonios concertados y los declaró ilegales. Sorprendentemente para Ichigo, aunque esa ley fue mucho mejor recibida en la aristocracia que entre los plebeyos, y los plebeyos estaban bastante contentos con esa ley, por lo que también mostró muchos problemas e infelicidad incluso en la aristocracia antes de que Ichigo tomara la corona. En términos de tasas de divorcio, entonces la aristocracia estaba en la cima si mirabas las estadísticas. ¿Qué es eso? Sabrina preguntó mientras miraba todos los papeles después de terminar su día. Esto. Solo algunas cartas que estoy escribiendo, nada especial. Ichigo respondió, sin querer realmente decirle. Se escuchó un golpe en la puerta e Inoue entró, habiendo sido convocado por Ichigo antes para hacer un recado por él. Me puse en contacto con algunos de mis contactos en el mundo de los espejos y acordaron repartirlos. Inoue dijo. Bien, estoy a punto de terminar. Ichigo respondió mientras firmaba el último. Inoue había conseguido algunos contactos en el mundo espejo, principalmente Fullbringers mutados con los que había sido bastante amable. Ichigo se enteró de que los Fullbringers mutados, al no tener a nadie a quien llamar suyo excepto ellos mismos y enfrentando constantemente el peligro, desarrollaron una red clandestina para alertarse unos a otros de redadas Fullbring sobre ellos. De esta manera podrían tener cierta sensación de seguridad. A Inoue no se le presentó esta red clandestina, pero sabía sobre ella, y conocía a algunos que estaban conectados a ella. Durante su tiempo allí, les había dado algunos teléfonos para mantenerse en contacto con Inoue, algo que era planeado, de ahí cómo se puso en contacto con ellos. Sabrina notó cierta línea de palabras, aún no podía leer, así que no sabía lo que decía. Ichigo puso las letras en sobres antes de entregárselo a Inoue. El último texto que Sabrina pudo ver en él, a pesar de no poder leer, estaba listo para ser tomado. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Ichigo puso en marcha algún tipo de plan? ¿Para quién eran estas cartas? ¿Qué pretendía Ichigo? Era muy difícil decirlo en este momento y solo el tiempo lo diría. Ichigo le entregó las cartas a Inoue y ella se aseguraría de que se las entregaran a sus contactos, quienes luego las entregarían más. Tan pronto como Inoue se fue, Sabrina le preguntó algo a Ichigo. ¿Ichi-ni? Sabrina dijo mientras miraba a Ichigo. ¿HM? Ichigo dijo mientras miraba la pantalla de su computadora. ¿Es difícil comandar la guerra? Preguntó Sabrina, haciendo que Ichigo la mirara. Bueno, no siempre es fácil y requiere una gran cantidad de pensamiento teniendo en cuenta que cada situación que sucede es completamente diferente y que la situación puede cambiar en una fracción de segundo. Ichigo respondió. ¿Entonces es algo que necesita entrenamiento y aprendizaje? Sabrina preguntó con curiosidad. Sí, es por eso que nuestros oficiales van a la Academia de Oficiales para aprender comando y control, así como diferentes tácticas y estrategias para acercarse al enemigo con una mejor oportunidad de derrotarlo. Ichigo respondió mientras miraba a Sabrina. Vaya. Sabrina respondió mientras miraba el collar de Ichigo de una manera pensativa. ¿Algo mal? Ichigo dijo al notar el patrón de comportamiento de Sabrina.
¿Puedes enseñarme cómo comandar y hacer la guerra? Preguntó Sabrina, sorprendiendo a Ichigo a tal punto que casi se quedó atónito ante la petición. ¿Quieres aprender mando militar y guerra? Preguntó Ichigo sorprendido, la pregunta hizo que Sabrina asintiera 3 veces. ¿Qué provocó eso? Preguntó Ichigo mientras miraba a Sabrina con curiosidad. Nee-san lo hace, y yo también quiero aprender. Sabrina dijo, preocupada de que Ichigo pudiera negarla. ¿Y qué hay de tu entrenamiento de Kinki? Preguntó Ichigo. Puedo hacer eso también ya que tengo mucho tiempo libre después de terminar. Sabrina declaró con confianza. Ichigo lo pensó intensamente, y Watts le había aconsejado que aprovechara la oportunidad que le dieron aquí, ya que Sabrina podría convertirse en una gran comandante militar si se la entrena desde los 4 años hasta que sea mayor de edad para comandar adecuadamente las fuerzas militares, además. Sabrina había hecho una pequeña trampa, ya que Ichigo había mezclado su sangre en bebidas para amplificar el poder de la familia real, con su conocimiento, por supuesto, aunque nunca les dio un epíteto. Esto dio como resultado que toda la familia real obtuviera un impulso masivo de Reiatsu de parte de Ichigo, y Sabrina no fue la excepción, ella ya conocía la gran mayoría de las habilidades de Kinki como un Echt. La razón por la que necesitaba un poco de entrenamiento fue por su falta de control en términos de su propia cantidad masiva de Reiatsu, en resumen, tenía mucho más de lo que podía controlar adecuadamente, lo que afectó sus habilidades como Kinki debido a la falta de control sobre su Reiatsu. Así que entrenó el control de Reiatsu durante 1 o 2 horas cada día y tomó la forma de entrenamiento de combate para defensa personal y otros tipos de combate. En resumen, por lo general tenía mucho tiempo libre, y cuando Ichigo pensó en ello, la nueva base militar en Silvern estaba casi terminada, ya que la mayoría de los edificios ya se habían construido, simplemente se trasladaron, incluso las bases en la ciudad. Simplemente se movió al convertirse en rey y antes de volver a manifestarse dentro de la base manteniendo la forma de los edificios en forma de Reishi. Los edificios que estaban en construcción por lo general giraban en torno al área conocida como depósito o depósito de trenes para abreviar, que era un edificio de almacenamiento masivo para trenes y todo lo que necesitaban, ya que no podían manifestar productos electrónicos, vagones con productos electrónicos y sistemas también. Almacenarse allí, aunque eso se aplicaba principalmente a los complejos generadores y sistemas informáticos, así como a los cañones de riel, aunque el depósito militar de Silvern era solo uno de los muchos depósitos militares, pero era, con mucho, el más grande. Algunos vagones de tren tenían paneles de control militares, que eran computadoras especiales con apariencias únicas y muchos botones. Este no era fácil de manifestar debido al sistema repleto de componentes electrónicos, y en realidad era bastante pesado ya que estaban hechos de acero blindado para protegerlos de daño en un campo de batalla si alguna vez se acerca demasiado a uno. Los 4 sistemas de paneles de interfaz militar, también llamados MIP por Military Interface Panel, eran de diferentes tamaños, pequeños, medianos, grandes y masivos. El panel más común para ver sería el panel pequeño, ya que generalmente se ubicaba alrededor de los puntos de control militares o algo así. Así, la diferencia entre los paneles no eran las capacidades que tenían, sino la rapidez con la que hacías las cosas. Cuanto más grande era el panel, más botones tenía. El panel grande tenía varios botones en un panel lateral que podían conectarse como accesos directos a ciertos comandos, como el depósito, por ejemplo. La sala de control poseía el MIB grande allí. Si los trenes de afeitar estaban automatizados, luego las opciones preestablecidas y el destino podrían guardarse en los botones del panel, lo que agilizó y facilitó las cosas, ya que se pudo preparar de antemano, abriendo el guardado preestablecido. Incluso podría eliminar el guardado preestablecido en el botón después de presionar el botón de salida. Sistema fácil, ¿verdad? Además, el depósito usaría una computadora normal conectada al sistema MIP para preestablecer la ruta y luego la computadora la enviaría a uno de los paneles de control MIP ya que, por razones de seguridad, los trenes solo escuchaban un panel MIP para asegurarse de que era más difícil de secuestrar. Además, utilizaron una computadora estándar ya que no podía hacer que el tren partiera, lo que podría suceder por accidente al presionar el botón equivocado. De esta manera se aseguraron de que el tren no se moviera mientras ponían los ajustes preestablecidos, por lo que se consideró más seguro y apropiado, ya que nadie sería atropellado por alguien que accidentalmente presionara el botón equivocado y el tren terminara en el área completamente equivocada y completamente vacío.
Los paneles MIP también tenían muchas características de seguridad y casi toda la asistencia electrónica que el ejército podría necesitar mientras estaba en un punto de control de seguridad o controlando trenes. No podía iniciar sesión a menos que tuviera un sello de acceso, similar al que tenía Ichigo y el resto de la familia real. Cada soldado en el ejército tenía uno, aunque el acceso que tenían sus sellos era limitado. El sistema MIP solo otorgaba acceso a la autorización de seguridad del sello. En algunos casos los M estaban programados para tener una cierta autorización que se aseguró de que solo cierto personal pudiera usarlos, y el sistema también se construyó alrededor del escáner de sellos, por lo que si el escáner de sellos se rompía o se destruía, todo el panel funcionaría mal y todos los datos almacenados se perderían en él. Esto fue intencional como para garantizar que el sistema no sea secuestrado por personas no autorizadas. Además, el M tenía un sistema de comunicaciones incorporado desde sistemas de texto hasta sistemas de radio, así como un sistema de llamadas para permitir comunicaciones entre unidades separadas y acceso a cámaras de seguridad y todo lo necesario en el campo. Como se mencionó, generalmente se usaba el panel pequeño. Como era más liviano de transportar, por lo general lo conectaban a una caseta de panel hecha especialmente para albergar el panel, o se podía adjuntar a una caseta de vigilancia donde se incorporaron las capacidades para albergar el MIP. Una caseta de vigilancia era definitivamente una opción más preferida que la caseta de paneles, ya que la caseta de paneles era esencialmente un gran escudo que protegía el frente y los lados pero no tenía puertas ni paredes en la parte trasera, exponiendo el panel al público, asegurando que el panel tenía que ser vigilado y monitoreado de cerca si ya había iniciado sesión, ya que el panel no se desconectó por sí mismo, lo cual era un inconveniente, pero no importa, incluso la bóveda había obtenido un panel de este tipo, aunque era un panel enorme, que esencialmente había varios paneles, generalmente uno grande y dos medianos conectados entre sí y brindaban mucho control y capacidades. Sabrina conocía estos paneles y había visto los pequeños, medianos y grandes pero nunca uno masivo. Lo que no sabía era que justo detrás de Ichigo, los estantes y todo eso habían sido trasladados a otro lugar en su oficina, lo mismo en la oficina de Bambieta, porque dentro del techo había un gran panel de caída, que subía y bajaba y se escondía dentro del techo y utilizaba un ascensor para bajar, y con el sello de acceso de Ichigo y el de Bambieta, ambos podían controlar todo el ejército desde el M, incluso en un puesto de control de seguridad. Sistema inteligente no. La nueva base militar de Silver era en realidad lo suficientemente grande como para ser vista como una pequeña ciudad con mucho espacio, incluso tenían su propio campo de entrenamiento dentro de la base, que estaba ubicado dentro de la ciudad, y la base estaría aislada de la ciudad por grandes muros defensivos, que funcionaban como barricadas para separar la base de la población civil. La base, como se mencionó anteriormente, tenía un astillero naval, una base aérea y áreas para la infantería, y poseía un área de entrenamiento que tenía una variedad de ejercicios, como una instalación cuerpo a cuerpo para entrenar en combate cuerpo a cuerpo, campo de tiro para entrenar en el uso de arcos y armas de fuego y otras armas que los soldados puedan obtener, así como un curso de entrenamiento avanzado utilizando armas de fuego y arcos, así como otras capacidades en una simulación de combate. Sin embargo, el curso de entrenamiento avanzado también giraba en torno a pequeños explosivos. Los Kinki recibieron mucho entrenamiento usando sustitutos, ya que los Kinki carecían de hechizos explosivos fáciles, ya que los hechizos que hacían explotar al rey sí eran de alto nivel y muy difíciles de dominar, y por lo tanto los paladines eran mejor en eso que el gruñido regular. Por supuesto, incluso los paladines lucharon con esas habilidades, por lo que decía mucho sobre lo difícil que era utilizarlas perfectamente. Sin embargo, Bambieta fue una excepción debido a su epíteto, e Ichigo consiguió una trampa a través de los cómics. Matched. Esto resultó en que la división de investigación desarrollara bombas o explosivos exclusivos para el ejército y algunas partes de las agencias gubernamentales como la policía, así que hablemos de 4 de ellos. Dos excepciones notables que compartieron tanto la policía como el ejército fueron en realidad una granada que poseía un raíz modificado que, cuando se sometía a cierta presión, provocaba un pequeño explosivo interno, lo que provocaba que emitiera un destello cegador para cegar al oponente mientras representaba un fuerte estallido, causando que el oponente se desorientara ligeramente. En resumen, era un flashbang, y la granada tenía la apariencia de un mango de bicicleta con una apariencia de perno más grueso en la parte superior e inferior, y fue utilizado por la policía y el ejército como un arma no letal, pero más comúnmente utilizada por la policía, pero los militares tenían entrenamiento con ellas y las poseían almacenadas.
Naturalmente, las gafas protegían a los soldados de este tipo de granadas tanto en la audición como en la ceguera debido a los auriculares y al cristal de las gafas. Otro consistía en humo, que era el mismo tipo de humo que usaban los vehículos, y consistía en una granada en forma de caja, y podía venir en muchos colores, como verde, rojo, azul o blanco y otros colores, y había dos variantes de granadas de humo, una era la señal de humo que dejaba salir el humo más lentamente para señalar, la segunda era la cubierta de humo, que expulsaba el humo rápidamente para ocultar a los soldados y la cubierta de humo era blanca para que coincidiera con los uniformes de los soldados como era originalmente destinado a los militares y, como era de esperar, los militares utilizaron más el humo, sin embargo, los soldados aún no los poseían en el campo, pero lo harían muy pronto, hablaremos sobre la razón en un momento. Independientemente, la policía tenía otros similares que estaban llenos de gases lacrimógenos, pero que no se han utilizado. La tercera estaba en posesión de los militares solo porque era un arma letal, lo mismo con la cuarta, la tercera venía en dos variantes y la primera variante tenía la forma de una granada de piña y consistía en una pequeña cantidad de y volátil en su interior. Lo que hizo que explotara cuando se activaba, todas las granadas tenían un pasador y fusibles en la parte superior, así como una palanca de seguridad que se desprendió cuando se soltó, lo que provocó que la granada se activara. Esta era arrojable, naturalmente solo los militares poseían esto por obvio razón. ¿Qué haría la policía con una granada letal y explosiva? De todos modos, este fue óptimo en rangos cortos a medianos. La segunda variante era un poco más inteligente con un alcance más largo, mucho más largo, ya que los soldados tenían 6 piezas acoplables a sus rifles, 5 que se manifestaban y una que no, la que no se manifestaba era un accesorio de linterna. Eso solo revelaría su posición en una zona de guerra, por lo que rara vez se usaba y estaba ubicado en los cinturones de equipo. El primer accesorio manifestado fue una bayoneta, el segundo fue una mira telescópica para el rifle, el tercero fue un silenciador, el cuarto fue un accesorio bípode para estabilizar el rifle. Ahora todos conocemos estos 4 porque los hemos visto en acción. El bípode, el visor y el silenciador son comúnmente utilizados por los francotiradores, la bayoneta fue comúnmente utilizada por todos, pero el quinto era en realidad un accesorio de lanzagranadas que se pegaba al cañón del rifle de forma similar al silenciador. Tenía la forma del accesorio de granada de rifle estándar Kar 98K, y la granada tenía una apariencia similar a una granada de rifle estándar Kar 98K, casi con la forma de una bala extraña y gruesa, pero funcionaba de manera ligeramente diferente, porque cómo funcionaba esto era que ponías la granada en la forma correcta dentro del archivo adjunto y cargar el rifle con un cartucho de Reisi, que era la bala de Reisi y la carcasa de Reisi, luego disparas. A medida que disparas el rifle, muchas cosas comienzan a suceder muy rápidamente, porque la granada en sí no contenía y volátil, por lo que había que dárselo, así como la necesidad de activar la granada y hacerlo vivir, y ahí es donde la bala Reisi entra en escena, porque cuando se dispara, la bala golpea lo que sería un fusible especial que activa la granada, y en el momento en que la bala golpea el fusible absorbe la bala, lo que hace que el Reisi pase por materiales que lo desestabilizan y lo hizo volátil hasta que llegó al contenedor, armando efectivamente la granada antes de que saliera del archivo adjunto, y así es como un Kinky obtiene una granada de rifle real. Pero la granada de rifle aún tendría que ser disparada, y ahí es donde entra en juego la carcasa de Reisi, porque la carcasa de Reisi se volvió volátil y explotó cuando se disparó el rifle debido al diseño del rifle manifestado. Si lo manifiesta mal, entonces no dispararía, y la carcasa y la bala eran 2 piezas de Reisi separadas una de la otra. La carcasa le dio mucha presión al cañón cuando explotó, esa presión luego arrojaría la granada fuera del accesorio con una velocidad masiva, causando para que vuele más lejos de lo que puedes lanzar, lo que hace que esta granada sea útil para distancias medias y largas. Lo intentaron con una carcasa sobrealimentada, pero el alcance se volvió demasiado grande y la granada explotó en el aire, por lo que una carcasa sobrealimentada no era óptima y nunca usar una bala sobrealimentada porque entonces el contenedor se sobrecargaría y la granada explotaría prematuramente como el Reisi volátil. Se filtró y golpeó el fusible activo, lo que provocó que le volaran la cara y las manos o que se suicidara con una granada. Además, el accesorio de la granada se manifestó para sostener la granada, aunque se soltaría si se aplicara suficiente fuerza, o al empujarlo con un palo o algo así, ya que el accesorio estaba diseñado para sostener la granada, por lo que si un soldado lo hubiera manifestado, podían cargarlo y ponerlo en sus cinturones para sujetarlo rápida y fácilmente, ya que ya estaba cargado, y como no estaba vivo ni armado, era perfectamente seguro,
por lo que estaba asegurado y era fácil de disparar sin mucha resistencia, así que esto también fue un diseño de manifestación inteligente y un diseño inteligente para una granada. Estas dos granadas eran útiles contra la infantería y para despejar las habitaciones antes de entrar o para la granada de rifle, que sería útil en caso de que una MG de cristal estuviera en una ventana más lejana, permitiéndote volarlas sin acercarte demasiado, y estas dos las variantes fueron llamadas granadas ligeras por los militares, y fueron diseñadas como se mencionó, para ser utilizadas como armas contra la infantería, por lo que no eran demasiado explosivas pero hacían el trabajo perfectamente. La cuarta también era letal y explosiva, incluso más explosiva que las dos primeras, y estaba completamente diseñada contra objetivos blindados o altamente protegidos y tenía su propia apariencia distinguible, ya que era similar a una granada de palo alemana en casi todos los aspectos excepto en que contenía mucha más potencia de fuego y, a diferencia de las otras granadas, no tenía un pasador de seguridad ni una palanca de seguridad, sino una tapa de seguridad debajo del palo que debía desenroscarse y luego se mostraba un cable. Luego tiras de la seguridad tapa hasta que el cable se rompa y estés vivo. La razón por la que los soldados aún no tenían esto era porque sus cinturones de equipo estaban llenos, por lo que necesitaban un cinturón más grande, no necesitaba ser demasiado grande, ya que solo unos 2 milímetros serían suficientes, incluso los paracaidistas tenían que dejar caer algunos equipos innecesarios para que sus cargas entren, lo que no se suponía que sucediera ya que los cinturones de equipo se hicieron con la idea de que tenías todo lo que necesitabas y aún podías tener un poco más dentro, pero al final se volvió demasiado mucho para su tamaño, pero como eran solo 2 milímetros, los cambios apenas se notaron. Curiosamente, el cambio requirió solo 0,5 milímetros para el equipo adicional, pero decidieron 2 milímetros, e hicieron el cambio en el rango en lugar del ancho, por lo que no se pegaría a algo, ya que luego sobresaldría más. Esa es la razón por la que los Kinky no poseían explosivos naturalmente en el campo, y tampoco había mucho para conectar las granadas, al menos no las de mano, por lo que tendrían que guardarlas en sus bolsillos como sustitutos. Por supuesto que probablemente recibirían los nuevos cinturones mañana, tal vez, al menos las unidades en el campo ya que los nuevos cinturones ya estaban listos, pero el transporte de ellos aún no se ha completado, solo unas pocas horas después de que partieron muchos camiones llegaron a través del Schatten con estos nuevos cinturones, todo ya estaba en ellos y les sobraba espacio, lo cual fue un gran beneficio. También había planes para hacer granadas de humo y granadas de humo en forma de granadas de rifle, pero la división de investigación aún no ha comenzado. Independientemente, Ichigo lo pensó y pensó que no estaría de más que ella aprendiera algo de comando militar, aunque Ichigo estaba sorprendido por la solicitud de Sabrina, sabía que ella admiraba principalmente a su hermana y la posibilidad de que ella se interesara en el militar era muy alto, aunque nunca esperó que fuera tan pronto. Está bien, pero no puedo enseñarte yo mismo, como puedes ver, ya estoy bastante ocupado, pero haré arreglos para que algunos oficiales de la OT te enseñen. Ichigo dijo que Sabrina estaba contenta con eso. ¿Yay? ¿Qué es eso? ¿Son también cartas? Sabrina dijo con alegría hasta que notó 2 documentos. Oh, esto. Solo algunos cambios nuevos en el sistema penal y la policía, verás, algunos Kinky pueden vivir entre 1000 y 2000 años, incluso más, por lo que el Departamento de Justicia ha pedido penas más severas que en realidad significan algo comparado con el sistema que tenemos actualmente. Esta ley ya entrará en vigor al final de la semana. Ichigo dijo mientras miraba la carta, dejando a Sabrina tarareando mientras la miraba. ¿Qué dice? Sabrina preguntó con curiosidad mientras lo señalaba, dejando que Ichigo lo leyera. En resumen, los cambios fueron los siguientes. El delito grave de clase 1 permanecerá como cadena perpetua hasta la pena de muerte. El delito grave de clase 2 se cambiará de 20 años a cadena perpetua a 200 años a cadena perpetua. El delito grave de clase 3 se cambiará de 5 a 20 años a 5 a 200 años. El delito grave de clase 4 se cambiará de 2 a 10 años a 2 a 150 años. El delito grave de clase 5 se cambiará de 1 a 10 años a 1 a 100 años. El delito grave de clase 6 se cambiará de 1 a 5 años a 1 a 50 años. Los cargos por delitos menores no se modificarán y permanecerán tal como están actualmente con sus valores actuales en los códigos penales con los estatutos de la ley judicial de acuerdo con 16. Cualquier individuo que se encuentre condenado por delitos menores de clase 1 y clase 2 tiene derecho a que un tribunal de justicia le otorgue la oportunidad de cumplir su sentencia en otros métodos que no sean una sentencia de prisión y debe ser una opción utilizada cuando alternativa a los medios están disponibles.
El tribunal tiene el deber jurado de defender este derecho e informar a la persona cuya culpabilidad haya sido probada por un tribunal de justicia equitativo y equitativo de este derecho y otorgar a la persona declarada culpable opciones viables como método para evitar sentencias de prisión. 16a. Si un tribunal de justicia determina que la persona que ha sido declarada culpable por un tribunal de justicia se niega o se le impiden los medios alternativos de cumplir la sentencia otorgada, un tribunal de justicia puede hacer que la persona cumpla una sentencia de prisión por ya no es entonces el castigo exigido por la ley. 16b. Un tribunal de justicia se reserva el derecho de hacer que una sentencia se cumpla por separado una de otra y agregar al castigo otorgado por un tribunal de justicia, haciendo que las sentencias se cumplan por separado. Un tribunal de justicia no podrá bajo ninguna circunstancia otorgar un castigo más severo, entonces la ley lo considera necesario. Firmado. Ichigo Kurosaki von Strasburg, emperador del Wandenreich. La palabra von es alemán para de y se usa generalmente para acortar el título en el apellido y se otorga tradicionalmente a familias aristocráticas, por lo que en lugar de decir de la casa de Strasburg, von es una alternativa más corta, más fácil y adecuada, como la de Sabrina. Amiga Alice Brickner, cuyo nombre propio es en realidad Alice von Brickner, ya que es de la casa de Brickner, una familia de duques, aunque Kurosaki es solo la rama y normalmente se quedaría fuera, pero la familia real generalmente usa sus nombres de rama también en sus firmas, y como esto era poco común, se consideró que el apellido de la rama debe ir delante de la palabra von o de la casa de. ¿Qué dice el otro? Sabrina preguntó con curiosidad. ¿Este? No es nada especial, solo una verificación de nuevos equipos para la policía como lo habían solicitado, se les está dando nuevos equipos más adecuados para sus trabajos. Ichigo respondió. ¿Cómo qué? Sabrina preguntó con curiosidad. Ichigo decidió explicárselo, así que profundicemos en eso también mientras estamos en ello, verá, la policía consideró poco práctico utilizar armas de fuego en casos en los que no era necesario, además de que las pistolas que llevaba la policía eran realmente una opción letal, la policía estaba limitada en capacidades no letales, lo que hizo que su misión fuera mucho más difícil, ya que se suponía que debían utilizar no letales y estaba equipada con letales, la policía se dio cuenta de esto rápidamente y envió una solicitud al Departamento de Justicia Interno. El Ministerio de Defensa que luego lo envió a Bambieta, quien lo envió a la División de Investigación. La División de Investigación sabía por dónde empezar, por lo que no tardó mucho en llegar una solución, aunque ha pasado algún tiempo desde que se presentó la solicitud, la respuesta fue tan simple como pistolas taser, brazaletes de policía de Kinki y cinturones de equipo, sin quitar su actual carga. Sus fundas serían cambiadas, y albergarían una taser similar a la X-26C que fue muy modificada, como su contraparte original, la taser poseía un láser incorporado para ayudar a apuntar, y poseía un cartucho para disparar, pero funcionó de manera ligeramente diferente. La empuñadura era un poco más larga, similar a la de una pistola, y poseía un botón integrado en la empuñadura donde descansa el dedo medio, ese botón estaba conectado a dos interruptores en la parte superior de la taser, que era el interruptor de seguridad y encendido. Por lo tanto, al presionar este botón, podría encender y apagar rápidamente la alimentación, y esta acumulación no fue un problema, ya que era un arma no letal, y si el oficial se asustaba, también permitía un desenvainado rápido y listo para disparar. Fuego, además había un botón en la parte trasera con una luz, cuando la seguridad estaba desactivada, la luz parpadeaba en rojo a intervalos cronometrados, y debajo había un botón para verificar la energía, lo que permitía que la luz roja, que era larga, mostrara el nivel de energía mostrando una línea roja. En cuanto a la batería, estaba atornillada, por lo que necesitaba herramientas para quitarla, para desconectar la alimentación y la seguridad. Había un interruptor en ambos lados que simplemente levantaba manualmente, así de simple. El taser era óptimo para no letales a distancia, pero sería más fácil usar el bastón aturdidor o stun stick, como algunos lo llaman, ya que tiene ambos nombres, en lugares cerrados, ya que ambos podrían dar sacudidas de electricidad, aunque el stun stick utiliza reiatsu para cargar la punta en comparación con el taser que funciona con batería, aunque el taser también estaba programado para dar 5 segundos de descarga cuando hacía contacto. Después de eso, tendría que presionar el gatillo para dar otra descarga y la descarga se daría siempre que mantuviera presionado el gatillo y se detuviera cuando se soltó el gatillo. Además, los tasers eran de un solo disparo y tenían que recargarse después de disparar cada cartucho. En cuanto a los cinturones de equipo, contenía cuadernos y bolígrafos y todo eso, era un poco similar al de los militares, pero como no tenían tanto, tenían mucho más espacio y comúnmente usaban sus cinturones para asegurar evidencia.
o materiales peligrosos quitados a los sospechosos para la seguridad de todos, pero contendrían muchos cartuchos taser, casi demasiados cartuchos, ya que era esencialmente un almacén para ellos, ya que la policía había comprado en abundancia, llegando incluso a equipar a un oficial con 100 cartuchos en el cinturón del equipo. Sí, leíste bien, 100 en el cinturón, y 101 con el de la taser ya, por lo que tenían muchos en el campo, por lo que al menos no estaban mal equipados. Uno podría incluso me pregunto si la policía envidia a los militares por sus cinturones llenos. Pero esto dejaba la pregunta, si la funda ahora sostuviera la taser, ¿a dónde iría la pistola? Bueno, ahí es donde el brazalete de la policía entró en escena, porque los brazaletes estaban destinados a ser un sustituto avanzado de las cruces. Este brazalete se mejoró para permitir la manifestación del lugar como una pistola al doble de la velocidad de una cruz, y permitir la manifestación de una pistola cargada, así como para sobrealimentar la carcasa, para aumentar el alcance de la pistola de 25 metros a 50 metros ayudando al oficial. El brazalete parecía un brazalete delgado de acero que te ponías en tu brazo dominante, en él había una raya que estaba ubicada en el medio que rodeaba todo el brazalete que tendría un color azul o negro, dependiendo de la pistola en realidad, ya que el diseño era extremadamente inteligente, ya que si la línea tuviera un color negro, entonces la pistola se manifestaría descargada, sin rondas de race en su interior, pero si la línea fuera azul, entonces la pistola se manifestaría cargada, por lo que permitía la manifestación de una pistola cargada, y para hacerlo todo lo que el oficial tenía que hacer era suministrar una pequeña cantidad de race al brazalete, así al mirarlo el oficial sabría si manifestaría una pistola cargada o descargada y le permitiría descargar o cargar la pistola sin manifestarlo. Además, el brazalete nunca desapareció cuando se manifestó la pistola y el brazalete se construyó para estar casi sellado en la muñeca del oficial, ya que estaba ajustado y no podía pasar por encima de la mano y necesitaba ser quitado con un dispositivo especial de apertura que estaba ubicado en la estación de policía. El brazalete utilizaba la medición de distancia, por lo que si la mano dominante del oficial se alejaba unos centímetros de la pistola, el brazalete disiparía rápidamente el arma de fuego, lo que permitiría al oficial manifestarla en la mano del oficial nuevamente si es necesario. Esto fue en caso de que estallara una pelea y un sospechoso podría haber obtenido la pistola y garantizar la seguridad pública y del oficial, como sigue siendo el hecho. Un sospechoso que alcanza un arma mortal en el oficial era una amenaza muy real, y esto resolvió ese problema, y el brazalete no se le podía quitar al oficial sin cortarle la muñeca tampoco. El brazalete fue un diseño ingenioso, ya que aseguró que los sospechosos no pudieran quitarle el arma de fuego a un oficial y usarla contra el oficial y el público. También aseguró que los oficiales no alcanzaran accidentalmente su arma cuando alcanzaran sus taser. Como el arma se disipó en el brazalete, asegurando que ningún percance con un arma mortal pudiera ocurrir tan fácilmente, permitió una rápida manifestación de armas de fuego cargadas si fuera necesario si el oficial está en un apuro peligroso, ya que la manifestación fue más rápida de lo que la mayoría podría actuar. También eliminó el temor de los oficiales a las armas de fuego letales durante las paradas o lo que sea, y aseguró que no pudiera ocurrir ningún incidente de falla de disparo en el que la pistola fallara accidentalmente cuando estaba cargada, ya que era un objeto manifestado que dependía de cómo se manifestó, y con un error o error de cálculo podría herir a alguien sin querer, por lo que resolvió muchos problemas. Y dado que se entregó hoy, a ningún oficial de policía se le permitió ir con la vieja carga de patrulla, por lo que cada oficial de patrulla actualmente llevaba esta nueva carga, aunque curiosamente, la entrega de estos nuevos equipos ya comenzó hace 2 semanas a la policía, pero decidieron esperar hasta que todas las estaciones y distritos tuvieran el nuevo equipo antes de adoptarlo y hacerlo oficial. La policía también se había capacitado en el uso de este nuevo equipo y las piezas de capacitación se entregaron mucho antes. En la policía no usó arcos porque era fácil usar habilidades o manifestar un arco Jinrei y Kohaku, y si disparas cientos de flechas a la vez para detener a un solo sospechoso en la ciudad con un montón de civiles alrededor, probablemente no va a ser un buen informe para el jefe de policía. En todo caso, no creo que el jefe o los abogados de la policía se atrevan a mirarlo. Vaya. Sabrina dijo mientras miraba el documento antes de enfocarse en Ichigo. Ichigo miró a Sabrina y se dio cuenta de que todavía estaba vestida con su ropa de calle, ya que hacía frío. Vestía una gabardina morada como una chaqueta, pantalones rosas y botas rosas, pero ella también se fue con una diadema, dejando a Ichigo con la duda. Si ella lo perdió o algo así. ¿Dónde está tu diadema?, preguntó Ichigo, causando que Sabrina lo sacara de su bolsillo, dejando que Ichigo asintiera. ¿Puedes entrenar conmigo?, Sabrina preguntó con curiosidad.
Está bien, pero vamos a cambiarte primero. Ichigo dijo que Sabrina estaba feliz con su respuesta. Afueras de la aldea de Takakana y como los paracaidistas y Mitsukido habían asegurado la aldea, descansaron unas horas antes de que sucediera lo inevitable, a saber, un contraataque completo para retomar la aldea. Habían decidido pelear en las afueras de la aldea ahora en ruinas, ya que la destrucción era inmensa, principalmente debido al punto muerto, y no querían arruinarlo más, así que decidieron pelear en un campo de hierba con el objetivo de contener a los Fullbringers hasta que llegaran los refuerzos, que estaba muy cerca en este punto. Para esta misión, se habían blindado por completo, aunque era bastante irónico ver a los soldados que parecían caballeros teutónicos medievales portando armas de fuego, pero, de nuevo, no tenían otra opción, ya que habían sufrido graves daños y tenían que aguantar hasta que llegaron refuerzos, que con suerte serían lo suficientemente pronto, se habían escondido en una línea de árboles y habían fortificado sus posiciones con lo que pudieron. Por ahora era solo otra calma antes de la tormenta, los soldados estaban arrodillados y escondidos detrás de los árboles en un intento de emboscar a los portadores completos cuando llegaron, todavía poseían apoyo aéreo pero habían decidido retroceder por ahora hasta que lo llamaran. De lo contrario, los portadores completos habrían estado alerta hasta cierto punto si las unidades aéreas estuvieran volando alrededor o atacándolos, era mejor intentar tomarlos con la guardia baja y usar el elemento sorpresa antes de llover el infierno sobre ellos. Los MG se colocaron a lo largo de la línea de árboles, los arqueros estaban en la parte trasera junto con los francotiradores en los árboles y los fusileros estaban además de los MG, poco tiempo después, se podían ver varios uniformes rojos y el sonido de los motores se escuchaba por los vehículos motorizados, lo que provocó que el Kinkis para apuntar y disparar al unísono. Continuará.